En un dispositivo de cilindro émbolo con carga de resorte está contenido vapor de agua a 75 kilopascales y 13% de calidad, con un volumen inicial de 2 metros cúbicos. Entonces se calienta el vapor de agua hasta que su volumen es de 5 metros cúbicos y su presión es de 300 kilopascales. Calcule el calor transferido al vapor de agua y el trabajo producido por el mismo durante este proceso. Tenemos entonces un sistema compuesto de cilindro émbolo y un resorte anclado al émbolo, que es el segmento móvil del sistema. Hay un estado inicial donde el estado termodinámico de nuestro sistema es vapor húmedo o mezcla líquido-vapor, en tanto que hay un valor de calidad del 13%. Es decir, que el 13% de la masa del sistema se encuentra en fase de vapor y el resto se encuentra en fase líquida. Sucede que, fruto de una transferencia de calor desde una fuente externa, provoca incremento del volumen nominal hasta un valor del volumen final de 5 metros cúbicos, incrementándose la presión de todo el sistema hasta 300 kilopascales. Nos piden calcular la magnitud del calor y del trabajo, por lo que debemos apelar a la aplicación de la primera ley de la termodinámica para estos fines. Entonces, si pudiésemos ilustrar en un diagrama termodinámico de la presión en función del volumen nominal, lo que tendríamos por describir es que el proceso inicialmente, el sistema termodinámico se encuentra con un volumen nominal de 2 metros cúbicos a una presión de 75 kilopascales, y fruto de la transferencia de calor desde una fuente exterior se incrementa el volumen hasta 5 metros cúbicos y hasta una presión final de 300 kilopascales. Este incremento de la presión es un incremento lineal, en tanto que el resorte tiene un comportamiento lineal, y en ese sentido entonces podríamos decir que el área bajo esa recta que está describiendo la transición del proceso o la expansión del vapor de agua durante un proceso de este tipo nos va a representar entonces el trabajo total que está realizando el sistema. Recordemos que es un sistema combinado, es decir, tenemos la magnitud del trabajo que realiza el vapor de agua y al mismo tiempo la magnitud del trabajo que realiza el resorte. Entonces, el problema nos está pidiendo es cuánto es la magnitud del trabajo total, y por lo tanto debemos relacionar entonces el área bajo la curva de todo este proceso. Esta magnitud del trabajo lo podemos calcular como el área bajo la curva o la recta que está describiendo la transición de este proceso de un estado inicial a un estado final, asociando la ecuación que describe el cálculo del área de un trapecio, en tanto que esta forma geométrica que tenemos aquí descrita pues representa a un trapecio, y el área de este se determina asociando el valor de la longitud mayor del trapecio, la longitud menor y la altura de este. Entonces vendríamos a relacionar entonces el valor de la presión al final, el valor de la presión al inicio, y la altura vendría a estar representada por el diferencial del volumen nominal. En principio entonces lo que hacemos es relacionar los datos que nos da el problema. El problema nos dice que inicialmente tenemos un valor de presión de 75 kilopascales y una calidad de el 13%, o lo que es lo mismo 0.13. Como sabemos que se encuentra en mezcla líquido-vapor, porque tiene un valor de calidad contenido entre un valor entre 0 y 1 intervalo abierto, entonces podemos relacionar las ecuaciones correspondientes de calcular o de determinar para las propiedades de energía interna y volumen específico, esta ecuación que nos representa el valor promedio de estas propiedades termodinámicas
a las condiciones iniciales, que en este caso es a 75 kilopascales. Al mismo tiempo, el valor de la temperatura, si quisiéramos relacionarlo entonces de la temperatura inicial, como es una mezcla líquido-vapor, pues será el valor de la temperatura de saturación a 75 kilopascales. Entonces, si nos dirigimos a la tabla A5, que es la tabla de agua saturada, la tabla de presiones, y asociamos entonces los valores correspondientes de líquido saturado y la diferencia que hay entre los valores de las propiedades de volumen específico y energía interna de vapor saturado menos la del líquido saturado, entonces en cada caso podríamos determinar entonces el valor de la energía interna en su condición inicial y el volumen específico en su condición inicial de la siguiente manera. Como lo vemos en la pantalla, entonces podemos entonces llegar a unos valores de energía interna y volumen específico iniciales de 658.894 kJ por kilogramo y 0.2891 metros cúbicos por kilogramo respectivamente. Como el ejercicio nos dice que la masa se mantiene constante en tanto que no hay interacciones másicas con los alrededores, entonces podemos básicamente asumir de que la masa se mantiene constante durante todo el proceso. Como tenemos el valor del volumen nominal al inicio, que son 2 metros cúbicos, así como nos lo declara el problema, y tenemos el valor del volumen específico al inicio que calculamos recientemente y nos dio 0.2891, podemos entonces, mediante un cociente entre estos dos valores, llegar al valor de la masa del sistema, al cual nos da un valor de 6.918 kilogramos. Se mantendrá constante la masa durante todo el proceso y por lo tanto, relacionando el volumen nominal en el estado final, que el ejercicio nos lo declara, son 5 metros cúbicos, al asociar este valor y dividirlo por la masa, nos da un valor de volumen específico al final, es decir, en el estado 2, de 0.7227 metros cúbicos por kilogramo. De esta forma, entonces ya tendríamos para el estado final, el ejercicio nos dicta que la presión al final es de 300 kilopascales y con este valor de volumen específico en el estado 2 podemos hacer las comparaciones correspondientes en la tabla de agua saturada, tabla de presiones, y nos damos cuenta que el volumen específico 2, en este caso para 300 kilopascales, es superior al B sub G y por lo tanto el estado termodinámico es de vapor sobrecalentado. Siendo así, nos dirigimos a la tabla A6, que es la tabla donde se encuentran los valores de vapor de agua sobrecalentado, y justamente a 0.3 megapascales, que es equivalente a 300 kilopascales, entonces vamos a determinar el valor de la energía interna en el estado final. Tenemos que hacerlo entonces valiéndonos del valor que tenemos para el volumen específico en el estado 2, y fijémonos que este valor pues se encuentra contenido entre los ya relacionados en la tabla, 0.3 megapascales, entre las temperaturas de 200 y 250 grados Celsius, por lo que es necesario realizar una interpolación lineal y determinamos que la energía interna en el estado 2 nos da un valor de 2657.1. Como ya hemos determinado entonces los valores de la energía interna y el volumen específico tanto en el estado inicial como en el final, entonces nos queda aplicar la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio del calor neto menos el cambio del trabajo neto es igual al cambio de la energía total del sistema. En este caso, la energía total del sistema queda expresada estrictamente en el cambio de la energía interna del sistema, en tanto que no tenemos elementos para calcular ya sea cambios en la energía cinética o potencial o cualquier otra. Entonces desagregamos cómo vamos a
considerar el cambio tanto en el calor como en el trabajo neto, y podemos observar, por lo que nos dice el enunciado del problema, que hay una expansión del sistema, es decir, del vapor de agua desde 2 metros cúbicos hasta 5 metros cúbicos, y hay como consecuencia, perdón, de una transferencia de calor desde una fuente externa. Por lo que entonces no hay calor que sale, sino que hay uno que entra al sistema y provoca entonces, porque estamos en un dispositivo de frontera móvil, que el sistema se expande y aumente su volumen, por lo que no hay trabajo que entra, sino que sale trabajo fruto de una expansión del sistema. Entonces el cambio de la energía interna total del sistema, como estamos relacionando entonces, es energía interna específica, tendremos que multiplicar ese diferencial o ese cambio de la energía interna específica por la masa a efectos de relacionar entonces un valor de cambio de energía interna total para que queden unidades de energía estrictamente. Entonces la primera ley de la termodinámica quedará entonces expresada de la siguiente forma, y esta será la ecuación que tendremos disponible para calcular la magnitud del calor que entra al sistema. Entonces, como ya este primer término que nos relaciona el cambio de la energía interna específica del sistema multiplicado por la masa, ya lo tenemos completamente especificado porque tenemos los valores de cada una de esas variables. Nos queda entonces determinar es el trabajo que produce el sistema, y podemos hacerlo, repito, entonces aplicando la ecuación que describe la determinación del área de un trapecio. Si entonces relacionamos la longitud mayor del trapecio, que vendría a representarnos la presión final del sistema, 300 kilopascales, más el segmento de menor longitud del trapecio, que vendría a representar la presión inicial, sobre 2, multiplicado por la altura, que en este caso vendría siendo el diferencial del volumen nominal, y por lo tanto de esa manera vamos a llegar a la magnitud del trabajo que produce el sistema. Recordemos que 1 kilopascal por metro cúbico es equivalente a 1 kilojoule. Por lo tanto, directamente aquí coloco que la magnitud del trabajo que produce el sistema es de 562.5 kilojoule. De manera que si reemplazamos entonces los valores que ya hemos calculado y determinado previamente, simplemente reemplazamos en la ecuación que tenemos disponible para calcular la magnitud del calor que ingresa al sistema, y este nos da un valor de 14.386 kilojoule.